Capítulo 5. Regreso al continente demoníaco. Nuestro plan era simple. Primero, Perugius nos llevaría al continente demoníaco. Luego comenzaríamos nuestra búsqueda de Kisirika y le preguntaríamos si sabía cómo curar el síndrome de Drine o, en su defecto, si conocía a alguien que lo hiciera. Realmente, era sencillo. O al menos lo sería si estuviera refugiada en algún castillo como el de Perugius. Lamentablemente, Kisirika tendía a vagar por el continente, así que dependía de la suerte si podíamos encontrarla. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaría eso. La situación no era del todo mala, al menos. Perugius dijo que haría un círculo de teletransportación que nos llevaría a uno de los centros del continente demoníaco. En pocas palabras, podríamos teletransportarnos instantáneamente a la mayoría de las ciudades del continente demoníaco desde este castillo. El tiempo de viaje era lo que más me preocupaba, así que, al menos, esa preocupación quedaba descartada. Con un poco de suerte, podríamos encontrar a Kisirika en una semana. Sin embargo, los círculos de teletransporte eran un poco aterradores. Su poder nos permitía viajar instantáneamente desde este castillo en el cielo a cualquier ciudad del mundo. Eso significaba que, como herramienta de guerra, podían permitir a los ejércitos eludir cualquier terreno o defensa. No es que nadie intentara invadir esta fortaleza. Aún así, podía entender por qué se consideraba magia prohibida y por qué Orsted y Perugius solo la usaban en secreto. No, estoy seguro de que no son los únicos que la usan. Sin duda había otros hechizos y herramientas que la gente utilizaba en secreto a pesar de estar prohibidos. Así era el mundo. No tenía ningún reparo en engañar y utilizar esa magia para acelerar la búsqueda de Kisirika. Utilizaríamos la estrategia de Roxy cuando vino al continente demoníaco a buscarme, visitaríamos cada ciudad individualmente y las registraríamos a fondo antes de seguir adelante. No estaba segura de cuánto tiempo nos llevaría, pero supuse que acabaríamos en un año. Al fin y al cabo, el viaje solo nos llevaría un día. El único problema al que nos enfrentábamos era la posibilidad de pasar de largo cuando nos dirigiéramos a la siguiente ciudad y Kisirika entrara en la que acabamos de abandonar. Para contrarrestarlo, tomaría una página del libro de Roxy y pediría ayuda en cada gremio de aventureros por el que pasáramos para reducir las posibilidades de que eso ocurriera. Sería una búsqueda del tesoro de Kisirika, por así decirlo. Pagaríamos una buena recompensa a quien lograra encontrar y capturar a la gran emperadora demoníaca. Con la condición de que la dejaran ilesa, por supuesto. Reuní a los demás, Ariel, Luke, Cliff, Elinalice, Sanova y Sylphie, y les expliqué mi plan. Sylphie había recuperado la conciencia mientras yo hablaba con Perugius. Sin embargo, era evidente que los tratamientos le habían pasado factura. Al principio estaba bastante delgada, pero ahora parecía casi esquelética. Calculé que necesitaba al menos 5 días para recuperar sus fuerzas. Para salvar a Nanaosi, me gustaría que todos ustedes ayudaran, dije. Ariel asintió inmediatamente. Si eso es lo que deseas, te prestaré con gusto mis implementos mágicos. Ofreció uno de los anillos que llevaba. Era uno de un par, y verter maná en uno hacía que la joya del otro anillo se iluminara. Era un tesoro secreto del reino Asura, utilizado para alertar a la persona del otro lado del peligro. No estaba seguro de para qué lo usaría, pero seguramente sería útil en algún momento. Casi como un localizador. Sanoa, señorita Linalice, me gustaría que vinieran conmigo. Quería a los dos como guardaespaldas. Después de todo, Sanoa era un niño bendito. Si nos enfrentáramos de nuevo a una hidra, seguramente podría encargarse de ella. No podía crear un aura de batalla, así que mis defensas físicas eran bastante débiles. Solo gracias a la magia perturbadora y a la piedra de absorción de maná tenía una alta defensa mágica. Con Sanoa en nuestra vanguardia, tendríamos una oportunidad si nos enfrentábamos a otra hidra. Por supuesto, me sentiría desolado si mi exceso de confianza provocara su muerte, por lo que añadía a Elinalice como apoyo. ¿Y yo qué?, preguntó Cliff. Me gustaría que crearas un implemento mágico. Francamente, no había ninguna garantía de que Kisirika supiera algo sobre esta enfermedad o de que encontráramos una cura. Era posible que solo estuviéramos perdiendo el tiempo. Por lo tanto, pensé que debíamos enfocar la situación desde múltiples ángulos. La enfermedad de Nanaosi era similar a una maldición. Si Cliff trabajaba a partir de su investigación existente, podría ser capaz de fabricar un objeto capaz de alargar su vida. No, dijo. Voy a ir contigo. Cliff se opuso bastante a mi idea. Por favor, llévame contigo. Yo también quiero hacer algo por Nanaosi. Su investigación constituiría hacer algo por ella, pero quería ser más proactivo. Era comprensible. Hacer la misma investigación de siempre no le daría la misma sensación de logro. Cliff continuó.
te lo imploro, Rudeus. Entiendo la sensación de querer volver a casa. Ahora que lo pensaba, Cliff llevaba bastante tiempo fuera de su casa. Era bastante bajito para su edad, así que solo aparentaba unos 15 años, pero en realidad ya tenía 19. Creo que dijo que había dejado el santo país de Milis hacía unos 6 o 7 años. El deseo de Cliff de volver a casa no era exactamente el mismo que el de Nanaosi, dado que ella era de un mundo completamente diferente, pero podía empatizar con ella en algún nivel al menos. De acuerdo, dije finalmente. En serio, ya estaba llevando a Linalice conmigo, y con Nanaosi congelada en el tiempo, había un límite a la cantidad de investigación que Cliff podía hacer aquí de todos modos. No tenía que obligarle a quedarse a trabajar mientras nosotros salíamos a buscar. Podía reanudar su investigación si nos encontrábamos con las manos vacías o no encontrábamos a Kisirika del todo, le apoyaríamos en lo que pudiéramos. Sí, maestro Cliff, me encantaría que me acompañara. En ese caso necesitábamos acortar el tiempo de búsqueda para que el cambio a la investigación de una cura fuera lo más suave posible, suponiendo que nuestra actual ruta de investigación fallara. Entre 6 meses y un año debería ser suficiente. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué debo hacer?, preguntó por fin Sylphie, con el rostro pálido. Todavía no había recuperado sus fuerzas, así que no había manera de que pudiera venir con nosotros. Además, Sylphie, quiero que descanses por el momento. Claro, pero después de eso, ¿qué? Cuando termines de recuperarte. Dudé. Finalmente, dije, me gustaría que volvieras a casa y cuidaras de Lucie. ¿Qué? Su rostro se nubló. Le expliqué rápidamente, es posible que no pueda volver a casa en un futuro próximo. No creo que sea bueno para un niño estar lejos de sus dos padres durante tanto tiempo. No estaba diciendo que un niño necesitara absolutamente a sus padres para un desarrollo infantil adecuado, pero Paul y Zenith eran la razón por la que crecí como lo hice. Era mejor para un niño si tenía padres que lo cuidaran. Estaba bien que su madre y su padre se marcharan durante 1 o 2 semanas, pero no dejar a un niño sin padres durante meses. De acuerdo, concedió Sylphie. Supongo que tienes razón. Si no está cerca, me toca a mí cuidarla. Lo siento. No, está bien. Ya le había dicho que el estado de Nanaosi no era culpa suya, pero estaba claro que Sylphie seguía queriendo ayudar. Sylphie, ya has hecho más que suficiente. Yo me encargaré del resto. Confía en mí, lo sé. Ella asintió, aunque todavía parecía decepcionada. No es que no quisiera a Lucie, pero Sylphie llevaba valiéndose por sí misma desde los 10 años, gracias al incidente del desplazamiento. Sus padres habían muerto antes de tener la oportunidad de reunirse. Sylphie había sobrevivido en gran medida gracias a la suerte y a la gente que conoció en el camino, pero seguía trabajando duro en su empleo y también se esforzaba mucho en nuestro matrimonio. Tal vez pensó que un niño estaría bien sin sus padres. O tal vez era una creencia más extendida en este mundo que un niño no siempre necesita una madre y un padre que lo cuiden. En cualquier caso, Sylphie solo tenía 18 años. La forma de pensar de la gente no cambiaba de repente en el momento en que tenía hijos. Por el contrario, maduraban a lo largo de los años mientras criaban a sus hijos. La idea de tener hijos nunca se me ocurrió cuando tenía 18 años en mi vida anterior. En ese sentido, Sylphie lo estaba haciendo fantásticamente. Creo que Roxy tendrá algunas palabras para ti si vas al continente demoníaco, advirtió Sylphie. No hay nadie entre nosotros que conozca mejor ese lugar que ella. En eso tienes razón. Si me encuentro con algún problema mientras estoy allí, me aseguraré de consultar a Roxy cuando vuelva. Roxy no estaba aquí. Me encantaría tener su consejo, pero Perugius no tenía intención de dejar subir a un demonio a bordo. Me rechazó cuando intenté preguntarle directamente. Al mismo tiempo, Roxy tenía que pensar en su carrera como profesora. Después de haber pasado por todos esos problemas para ganarse su puesto, sería una pena que la despidieran después de un año. Quería salvar a Nanaosi, pero no a costa de todo lo que habíamos construido como familia. Nuestras vidas también eran importantes. Por eso necesitaba que Sylphie y Roxy cuidaran de todos los demás y mantuvieran las cosas en orden. Vale, parte de eso era probablemente mi ego hablando. Mis palabras no eran exactamente sabiduría para las edades, pero, de todos modos, no quería que Roxy y Sylphie caminaran hacia el peligro. No quería volver a ver morir a alguien que amaba. No después de Paul. Ningún lugar de este mundo era totalmente seguro, pero el continente demoníaco era mucho más peligroso que la ciudad mágica de Saria. Por favor, no pierdas un brazo ni nada esta vez, ¿de acuerdo? Las cejas de Sylphie se fruncieron con preocupación. ¿Tendré cuidado? Precisamente por eso llevaba a Sanova y a Linalice conmigo.
Aunque si alguna de ellas estuviera en peligro de muerte, sacrificaría de buena gana mi brazo derecho para salvarlas. Aunque preferiblemente no mi propia vida, no si pudiera evitarlo. Bueno, da igual. Las cosas irían mucho mejor esta vez, estaba seguro. Volví a casa para explicar la situación a Roxy y al resto de mi familia. Cuando les dije que no volvería a casa durante un tiempo, Aisa en particular parecía ansiosa. Afortunadamente, ir y venir sería mucho más fácil esta vez. Pensaba volver a verlos cada pocos días. Era más un viaje de negocios que una ausencia prolongada. Solo les dije que quizá no volvería durante un tiempo por si ocurría algún imprevisto. Existía la posibilidad de que nuestro círculo de teletransporte se desactivara, y entonces tardaríamos mucho tiempo en volver a casa. Muy bien, te dejo las cosas aquí, ¿de acuerdo? Ten cuidado, Rudy, dijo Roxy. Me imaginé que ella insistiría en venir, pero aceptó quedarse después de escuchar todos los detalles. Fue un poco anticlimático, en realidad. De todos modos, viajaría de un lado a otro de la fortaleza flotante, pero era importante prepararse para lo inesperado, nunca se sabe lo que puede pasar. Perugius nos dijo que, aunque no pudiéramos utilizar el círculo de teletransporte para volver a la fortaleza, podíamos usar cierto implemento mágico frente a uno de los monumentos a los 7 grandes poderes y él enviaría a alguien a buscarnos. No es que no confiara en él, pero nunca se sabía lo que podía pasar. Tal vez la plaza reviviera al segundo después de que nos fuéramos. Si eso ocurría, Perugius estaría demasiado preocupado por nosotros. Con esas posibilidades en mente, me aseguré una gran suma de dinero y objetos con los que podríamos hacer un trueque, así como un mapa de las ruinas de teletransporte. Podríamos volver aquí desde el continente demoníaco en 6 meses, siempre y cuando tuviéramos todas estas precauciones. También metí en mi equipaje una serie de objetos útiles, incluidos algunos pergaminos del espíritu de la lámpara. Mis preparativos estaban en orden. El círculo de teletransporte de la fortaleza de Perugius estaba situado bajo el nivel del suelo. Por aquí, dijo Silvaril mientras nos guiaba a una habitación en el tercer piso del sótano. La puerta estaba cerrada cuando llegamos a explorarla. El interior no estaba iluminado, pero el pálido resplandor del círculo impedía que la oscuridad nos tragara. Lord Perugius ha dibujado recientemente este círculo. Está vinculado a un círculo en el continente demoníaco que hace tiempo que no se utiliza. ¿Qué quieres decir con hace tiempo que no se usa? Hay muchos círculos de teletransporte en el mundo cuyos círculos de conexión han sido, por la razón que sea, destruidos, dejándolos inactivos. Los círculos de teletransporte solo funcionaban mientras ambos lados estuvieran conectados. Uniendo su círculo a uno que se había desacoplado, podía restaurar su funcionalidad. El círculo en cuestión era probablemente uno de los muchos que habían corrido esa suerte, y Lord Perugius conoce todos los círculos de teletransporte que hay. Es poderoso y grande, respondió Silvaril con orgullo. Sinceramente, sería útil establecer un montón de nuevos círculos de teletransporte que se conectaran a los antiguos. Por supuesto, esa magia estaba prohibida en primer lugar, y estaba seguro de que él no me la enseñaría. Además, juguetear con esas cosas por motivos egoístas solo me reportaría más enemigos, y eso es un pensamiento aterrador. No hay necesidad de ser codicioso. Además, no podía olvidar que cualquiera podía usar esos círculos, no solo yo. Siempre era posible que un monstruo temible se tropezara con uno de esos círculos. Si creaba un montón sin tener en cuenta las consecuencias, podría llevar a la destrucción de todo un pueblo. No podría dormir por la noche si eso ocurriera. Lord Perugius dijo que este círculo te llevará a un lugar que está cerca de la gran emperatriz demoníaca, dijo Silvaril. Espera, entonces él sabe dónde está. Por supuesto. Oh, de acuerdo. Eso es una sorpresa. Me imaginé que nos enviaría a una gran ciudad y tendríamos que hacer todo por nuestra cuenta. Dicho esto, ¿existe la posibilidad de que sus cálculos estén equivocados? Sí, eso no es sorprendente, murmuré. La emperadora demoníaca que yo conocía era bastante imprevisible, después de todo. Justo cuando pensabas que la encontrarías en un lugar, se paseaba por otro. Su prometido era igual en ese sentido. Oh, es cierto. Me olvidé de Badigadi. Hace tiempo que no lo veo. Tal vez ya regresó a su propio territorio. Parecía que también había vivido mucho tiempo, así que preguntarle por el síndrome tampoco sería mala idea. De acuerdo, dije. Lo comprobaremos de todos modos. No hemos comprobado su destino. Existe la posibilidad de que el círculo del otro extremo se encuentre en un lugar sin salida. Por favor, sean precavidos. ¿Quiere decir que cree que está cerrado? Posiblemente. Para ocultar su ubicación, alguien puede haber sellado la entrada. Bueno, ella tenía un buen punto allí. Si no hubiera entrada al lugar, nadie lo descubriría.
Había gente que buscaba puertas ocultas, pero pocos que iban por ahí blandiendo un pico en las paredes. Los únicos que excavaban con tanta insistencia cuando encontraban unas ruinas antiguas eran los egiptólogos. Quién sabe, tal vez aquí haya saqueadores de tumbas y arqueólogos que vayan a hurtar ruinas de teletransporte y yo no me entere. Me encogí de hombros. Bueno, si parece que no podemos pasar en absoluto, volveremos aquí. Les deseo buena suerte. Silvaril permaneció en la sala mientras nuestro grupo saltaba al círculo mágico y se teletransportaba. ¿Cuántas veces me había teletransportado así ahora? Una vez durante el incidente del desplazamiento, 2 veces yendo y viniendo de Vegarit, y una vez usando implementos mágicos para visitar el castillo de Perugius. Esta excursión era la número 5. Por fin me estaba acostumbrando a la sensación, que era como despertar de un sueño. El lugar al que nos teletransportamos era una habitación oscura. El hedor a moho y polvo flotaba en el aire. Sea lo que sea este lugar, hacía tiempo que estaba abandonado. No había luz ni velas que pudiéramos usar. Realmente era como una vieja ruina. Ahora que lo pienso, me olvidé de preguntar a dónde nos iba a llevar exactamente el círculo. Achú. Cliff estornudó detrás de mí, miré hacia atrás mientras los otros 3 salían del círculo. El Inalice no se inmutaba en absoluto. Sanova también caminaba con confianza. Cliff era el único que parecía intrigado por el proceso de teletransportación. El aire aquí está muy viciado. Salgamos de este lugar rápidamente. Sanova inició la búsqueda de una salida. Escudriñé las paredes. No había puertas, escaleras ni agujeros en el techo por los que pudiéramos salir arrastrándonos. Para mi disgusto, al estudiar el suelo tampoco encontré nada. Estábamos en una habitación cerrada, así que esto era lo que quería decir con cerrado. Silvaril había dado en el clavo. Hola. Entonces, ¿cómo crees que saldremos de aquí? Pregunté. Nuestro grupo se dividió y comenzó a buscar formas de salir. Miramos hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, DBA. Básicamente, buscamos por todas partes y algo más. Aquí es, anunció el Inalice después de minutos de búsqueda. Había encontrado una pared adyacente a otra habitación. Había golpeado en ella y había escuchado el eco, lo que significaba que conducía a alguna parte. Las paredes eran tan gruesas que no podía oír nada. Supongo que no es de extrañar que los elfos tengan un oído superior, ¿bien? Es hora de golpear, Sanova. Golpeó con su puño la pared. A pesar de tener unos 50 centímetros de grosor, cedió, dejando una pequeña abertura. Sanova siguió ensanchándola, atravesando la pared con el puño con la misma facilidad que un niño derriba un castillo de arena. Una vez que fue lo suficientemente amplia como para que alguien se deslizara a través de ella, el Inalice la atravesó. Yo iré delante. Esta nueva abertura conducía a otro espacio abierto, también muy oscuro. Era de esperar, ya que la estructura era totalmente de piedra, pero poco más sabíamos del lugar. No teníamos ni idea de si estábamos por encima o por debajo de la tierra. Rudeus, dame algo de luz, dijo el Inalice. Seguí su orden y utilicé uno de los pergaminos del espíritu de la luz. Iluminó nuestros alrededores, revelando una habitación cuadrada de unos 10 metros de ancho. Cliff gimió mientras miraba a su alrededor. Las sombras danzaban sobre un número de huesos blancos blanqueados en el suelo. Al estar en el continente demoníaco, quizás no era de extrañar que los esqueletos variaran en forma y tamaño, haciéndolos parecer casi artificiales. Parece que este lugar fue una vez una prisión, dijo el Inalice tras examinar los restos. Efectivamente, en las manos de los esqueletos había esposas de metal oxidado. La expresión de Cliff se tornó apenada mientras juntaba las manos. KHH. Que Lord Millis les conceda la salvación en la muerte. Seguí su ejemplo, juntando mis propias manos. Salve a Mid Buda, salve a Mid Buda. Descansa en paz. Me temo que le molestaremos por el momento, pero nos iremos tan pronto como podamos. Muy bien, vámonos. Este lugar estaba cubierto de huesos. ¿Cuánta gente habían encerrado aquí? Apuesto a que ninguno de ellos se dio cuenta de que justo al otro lado de esa pared, había un círculo de teletransportación. Espera, pero Perugius mencionó que el círculo ya no estaba conectado a nada. Tal vez estas personas fueron teletransportadas aquí y selladas con magia. Si ese fuera el caso, quien lo hizo fue terriblemente cruel. Encontré unas escaleras, dijo el Inalice. Podemos subir desde allí. Los escalones estaban en la esquina de la habitación. Por su aspecto, estos prisioneros ni siquiera estaban en celdas. O eso pensaba, hasta que me acerqué a las escaleras y vi unas viejas bisagras oxidadas en el suelo.
Tal vez hubiera habido alguna vez barrotes de madera para sujetar a esta gente, pero se habían podrido con el paso de los milenios. Al final de la escalera había una escotilla de metal que se abría hacia arriba. El Inalice comprobó cuidadosamente si había trampas y trató de abrirla, pero no tuvo suerte. Había algo pesado encima, que la bloqueaba. Muy bien, Sanoa Robo, es hora de que la abras, declaré. Maestro, ¿qué es esta cosa, Robo, de la que habla? Oh, en una de las regiones en las que he estado, así es como llaman a los hombres con cuerpos de acero que poseen una fuerza monstruosa. Ja ja ja, así que eso es lo que significa. Sanoa presionó sus manos contra la puerta y comenzó a agitarse. Crujió cuando empezó a abrirse. La arena cayó sobre nosotros. Guh, no te preocupes, dije. Yo me encargaré de la arena. Ese sí, está bien, maestro. Utilicé mi magia para bloquear la arena que caía mientras Sanoa seguía levantando, empujando la engorrosa escotilla con todas sus fuerzas. Pronto, unos rayos de luz se colaron por las rendijas. Al parecer, este era el camino hacia el exterior. Una vez que Sanoa hubo forzado la tapa lo suficiente como para que alguien pudiera trepar por ella, el Inalice se deslizó entre nosotros y salió primero. Está todo despejado. Con esta seguridad, trepamos tras ella. En el exterior, nos encontramos en una pendiente pronunciada. La pronunciada pendiente estaba cubierta de tierra marrón rojiza, con rocas esparcidas hasta donde alcanzaba la vista. A lo lejos había un bosque que parecía la espina de un pez, un espectáculo único que solo se encuentra en el continente demoníaco. También divisé lo que parecía ser una gran tortuga en el horizonte. Así que este es el continente demoníaco. Cliff tragó saliva, mirando cautelosamente hacia abajo. No había ninguna ciudad cerca, al menos no que yo pudiera ver. Me pregunté cuán cerca estábamos realmente de Kisirika. ¿Teníamos que buscar la ciudad más cercana? ¿Y en qué lugar del mundo estábamos? Tal vez lo mejor sería que volviéramos a la fortaleza y preguntáramos. No, antes de hacer eso, deberíamos buscar en la zona. Maestro Cliff, el continente demoníaco es enorme y peligroso. Peor aún, muchos de los monstruos aquí se agrupan, así que por favor tenga cuidado. Sí, lo sé. La expresión de Cliff era totalmente seria mientras asentía. Me refería a lo que dije sobre que este lugar es peligroso. Incluso un guerrero experto perdería la vida si vagara pensando que es tan seguro como el continente central o el continente de Milis. No hay monstruos en nuestros alrededores. Estamos a salvo por el momento, dijo el Inalice, no bajaba la guardia. Quería pensar que yo tampoco lo había hecho, pero la última vez que estuve aquí, Ruiger estaba conmigo. Quizás eso había suavizado mi sensación de peligro, pero al menos ahora podía aprovechar mis experiencias en Vegarit. Además, debo advertirte que aquí no hay muchos fieles de Milis. Su forma de pensar es muy diferente a la tuya, así que intenta no iniciar ninguna pelea innecesaria, dije. Ya sé. Cliff se cortó y se aclaró la garganta antes de continuar. No, tienes razón. Lo entiendo. Quizás sonara demasiado condescendiente, pero Cliff nunca había estado en ningún sitio con tanta gente demoníaca. Buscar peleas por diferencias de opinión insignificantes solo causaría problemas. Esto no era como cuando viajaba con Eris. Quería evitar los conflictos en la medida de lo posible. Cliff no conoce la lengua de los demonios, dijo el Inalice. Así que no tendrás que preocuparte. Es cierto, y el Inalice tampoco sabía hablarla. Ella y su grupo habían viajado por este continente durante casi 2 años, pero aparentemente dejaban que Roxy hablara la mayor parte del tiempo. Aunque el Inalice parecía conocer algunos términos sexuales. Si Cliff escuchara sobre su vida diaria aquí, probablemente se desmayaría. Pero eso era debido a su maldición. Maestro, Sanoa había coronado la ladera y estaba bramando hacia mí. El concepto de ser cuidadoso probablemente se le había escapado por completo. No es de extrañar. Podía caer desde un acantilado y salir ileso. ¿Ves algo? Subí tras él. Wow. El borde de la ladera cayó abruptamente hacia un acantilado escarpado. Mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa de la vista que había más allá. Oh, esto es increíble. Así que este es el aspecto de las ciudades de aquí. La voz de Cliff estaba llena de asombro. No se trataba de un acantilado normal, sino de uno enorme. Toda una ciudad se extendía bajo nosotros, enclavada en el interior de un cráter. En el centro estaban las ruinas de un castillo de hierro. Espera, ¿es aquí donde él cree que está? Murmuré para mis adentros, con desprecio. Conocía esta ciudad. El cráter actuaba como protección natural, impidiendo que los monstruos la invadieran. Por la noche, las piedras mágicas incrustadas en las paredes interiores se encendían, iluminando la ciudad.
También conocía el origen del castillo. En su día fue la sede de la gran emperadora del mundo demoníaco, Kisirika Kisirisu. El lugar quedó muy dañado en un conflicto durante la Guerra de la Place. Ahora era conocido como el antiguo castillo de Kisirika. Esta ciudad, Rikarisu, no me había dejado más que malos recuerdos la última vez que estuve aquí. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.